Comencemos con ¿qué es el TDAH? Bueno, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Este tiene distintas presentaciones dependiendo de la edad en la que se presente. En niños puede ser una cosa totalmente distinta a cómo se presenta en adultos. Esto principalmente tiene características de conductas de inatención y de hiperactividad. Ok, esto es muy importante que nos lo aclares, Abby, porque socialmente muchas veces se cree que el TDAH es en niños, ¿no? Sí. Como que está muy pensado que es nada más en el área infantil y no, o sea, los adultos también tienen TDAH y muchas veces no se dan cuenta que lo tienen. Yo he visto pacientes muy sorprendidos al descubrir que tienen TDAH. Justamente en una ocasión me pasó con un paciente que estábamos trabajando y aunque le estaba, digamos que echando ganas a sus ejercicios, a mejorar algunas conductas, le costaba bastante. Entonces le hicimos unas pruebas más profundas y pues nos dimos cuenta que tenía TDAH y con el tratamiento adecuado su vida mejoró muchísimo. O sea, recuerdo que hasta su pareja vino y me dijo, ¿qué fue lo que hicieron? Porque sigue siendo la misma persona, pero mucho más funcional. Entonces sí, hay que aclarar que también en adultos existe. Sí, y es un trastorno que no se cura, o sea, puede que se hable de que haya una remisión, pero esto no se cura. También puede que cuando se hace un diagnóstico a tiempo, este trastorno pues vaya en remisión. Esto es desde niños que tienen buena medicación, que en terapia les dan como sus estrategias de afrontamiento o de regulación o este tipo de situaciones para que en cada ámbito de su vida, dependiendo de lo que se vaya presentando, pues se vaya compensando. ¿A qué te refieres con remisión, por si alguien no conoce la Ujú. palabra? Remisión quiere decir que como se trató a tiempo, los síntomas o todas estas dificultades que se presentaban se fueron, no podríamos decir que curando, pero fueron compensándose en cuanto, voy a poner un ejemplo, si solía tener problemas para planificar sus actividades durante el día, en terapia pueden poner como un plan de acción de organización, ya sea post-it, cosas muy funcionales y desde pequeños tuvieron esta costumbre de organización, entonces ya de grandes ya no tienen ese problema porque tienen todo organizado, porque desde pequeños pues ya tuvieron todas estas estrategias y remisión quiere decir que no se presentan tanto esos síntomas, pero ahí sigue este trastorno. Avi, ¿cómo se diagnostica el TDAH? Es una pregunta fundamental para esto porque en la actualidad estamos viendo muchos TikTokers que empiezan a decir como estas características. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me sucede muchísimo que llegan y es que tengo déficit de atención. Y yo, ok, ¿por qué tienes déficit de atención? No, es que vi un TikTok y empecé a ver que yo tengo mucho esto de inatención y todos los síntomas que presenta, pero realmente es súper importante todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Primeramente, que lleguen, no sé, ya sea al psicólogo, psiquiatra, dependiendo con quién lleguen, y es un plan de acción un tanto específico, porque primeramente se tienen que hacer ciertas pruebas y no sé, con un psiquiatra puede ser como screening, con un psicólogo también pueden ser screening. ¿A qué me refiero con esto? Que son preguntas básicas en cuanto a los criterios diagnósticos. Ahorita más adelante voy a hablar de esos criterios diagnósticos y después de que ya se hace este screening es una revisión muy no tan detallada, pero sí que tenga que ver con lo más principal de esto. Después ya el psicólogo, el psiquiatra dice, ¿sabes qué? Si hay una sintomatología importante, se evalúa principalmente con un neuropsicólogo. ¿Por qué es tan importante el neuropsicólogo en esta etapa? Porque el déficit de atención tiene un perfil muy característico en las funciones cognitivas. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Una función cognitiva puede ser memoria, atención, lenguaje y funcionamiento ejecutivo. Voy a tratar de ser muy específica en cómo funcionan estas situaciones. El neuropsicólogo aplica unas pruebas, no sé, principalmente de atención,
que es lo que tenemos que ver, si atención sostenida, atención dividida, todo este tipo de presentaciones de la atención. Entonces, se llama una batería de pruebas. Primeramente tenemos que ver si el coeficiente intelectual es mayor a 80, es una de las cosas súper importantes para nosotros como neuropsicólogos, ver si su coeficiente intelectual está mínimo promedio. Una vez que nosotros vemos que sí aplica eso, que no hay ningún problema con el coeficiente intelectual, hacemos ya la evaluación más completa de todo este funcionamiento cognitivo, que es memoria, lenguaje, atención. ¿Por qué es tan importante que sea tan detallado? Porque el déficit de atención puede verse disfrazado, se puede confundir con otro trastorno hasta psicológico, psiquiátrico, porque todo lo emocional nos puede afectar en la atención. Entonces, por eso es tan importante que se haga la evaluación detallada. Una vez que ya tenemos el perfil cognitivo, también el psiquiatra da como esta parte de sus conocimientos para poder dar el diagnóstico. Otra también, dependiendo de la edad en donde se vaya a diagnosticar, es con el profesional al que vamos a ir. En los pequeños es muy importante ir con un neurólogo pediatra porque muchas veces hay alguna otra situación neurológica en los niños, del desarrollo, si hay algo de motricidad, si hay alguna otra característica, ellos hacen una evaluación muy específica de qué es lo que está pasando con estos niños. En cambio, en adultos es más recomendable que vayan con un psiquiatra porque como es tan distinto cómo se presenta en uno y otro, también nos hacen una entrevista muy detallada de cómo ha sido la historia de vida de una persona. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico fino antes de, pues, decirle a la familia o decirle a la persona que tiene cierto trastorno. En una ocasión hubo un chico que justamente atendiste tú, que de niño lo habían diagnosticado con autismo y él ya estaba grande y él se movía por la vida creyendo que tenía autismo, y ya cuando tú lo revisaste de una manera muy detallada, pues diste con que no tenía autismo. Aunque no es un caso de TDAH, me gustaría que nos platiques eso para que se vea la importancia de hacer un diagnóstico claro y que justamente no es como ahorita decías, que vemos un videito de TikTok y ya, ¿no? Entonces ya tengo cierta problemática. Cuéntanos cómo fue eso. Sí, fue algo muy significativo para mí, sobre todo porque viví este proceso con él llegó a una evaluación neuropsicológica, pero terminé dándole psicoterapia. O sea, fue algo muy impactante para él y su familia porque me comentaban que a los 6 años dieron este diagnóstico. Hay otros criterios diagnósticos para el autismo, que no me voy a meter mucho en eso, pero la profesional que lo diagnosticó vio lo más por encimita. Entonces el chico pues sí cabía en eso básico. Y llegaron porque la nueva psiquiatra no les iba a dar un tratamiento hasta que le dieran las pruebas neuropsicológicas. Entonces yo viendo y platicando con este paciente veía que había cosas que no, porque él podía tomar las cosas con mucha broma, y algo muy característico del autismo es que no nos entienden las bromas. Y él bromeaba y me decía un montón de cosas. Entonces yo lo comentaba con una compañera, le decía, es que no me parece que tenga. Y armé una entrevista muy estructurada en cuanto a bromas y hobbies. Y oye, si te dicen tal cosa, ¿tú qué crees que parezca? Y me hacía bromas así muy literales. Desde ahí yo ya decía como... Y una de las pruebas es muy sensible en cuanto a toda la sintomatología del autismo. Son muchas pruebas, dura como unas 3 sesiones, pero es súper detallado. Y veíamos que sí había hipersensibilidad y una serie de cosas, pero lo veía si no era una persona con autismo. Sus pruebas neuropsicológicas salieron que todo estaba bien y realmente lo que tenía era un trastorno de ansiedad. Ok, y qué impactante para él y para la familia,
porque, por ejemplo, decirle a unos padres que su niño tiene autismo, pues obviamente es implicarte a toda la situación, ¿no? Hacer modificaciones en casa para él, en su vida, moverse con este diagnóstico y bueno, pues darse cuenta que en realidad él no tenía esto, pues seguro fue impactante y qué bueno que lo acompañaste a poderse adaptar, ¿no? A, a- a los nuevos criterios. Avi, ¿y es posible entonces que una persona tuviera TDAH desde la infancia y apenas de adulto se dé cuenta? Sí, es muy posible, pero para el paciente es de las cosas más extrañas que les puede pasar porque, pues sí, lo más común es decir, sí, el niño tiene déficit de atención, pero un adulto y que nunca se haya dado cuenta, sí es muy impactante. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que se empiezan a dar cuenta? La carga cognitiva empieza a ser mayor. Si el coeficiente intelectual está por arriba del promedio, puede ser que el contexto de la persona de unos padres muy rígidos o una rutina muy específica, puede hacer que todos estos síntomas se silenciaran o se compensaran con alguna u otra situación. Ya, por ejemplo, alguien que está en la universidad, que tiene muchísimo que leer, que a veces son cosas muy detalladas y le cuesta un montón hacer proyectos o hasta terminar la tesis y es que no puedo, me siento 6 horas y no hago ni un párrafo, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué ocurre? A lo mejor sumar, restar unas ecuaciones no era lo mismo que hacer un proyecto de investigación y sentarte a hacer algo citándolo y es una carga cognitiva muy pesada. Es ahora cuando ya se dan cuenta de que no estoy pudiendo. Antes sí podía, pero ahora ya no. ¿Qué está pasando conmigo? Y aquí es cuando entra mucha depresión, mucha ansiedad, porque no están sintiéndose capaces de lograr sus objetivos. Algo bien importante del déficit de atención es que afecta varios ámbitos de tu vida. Puede ser laboral, puede ser escolar, puede ser familiar. Y esto que ocurre ya es como de, ok, pueden llegar al psiquiatra de, tengo depresión, tengo ansiedad. Ya cuando el psiquiatra hace esta evaluación o un psicólogo hace esta evaluación de, pero ¿por qué lo tienes? Y ya que nos dicen que no están rindiendo en su trabajo, que se les olvidan cosas, que no pueden planificar sus actividades, es cuando ya un profesional dice, ok, vamos a hacer una evaluación para ver qué está pasando. Entonces, sí es muy característico que también se presente hasta la adultez. ¿Y por qué no me di cuenta en la niñez? Puede ser por esta carga cognitiva que se presenta ya en un trabajo, en la universidad, hasta en un posgrado. Y justo lo que dices, cuando eres niño, tus papás crean la estructura. Entonces ellos se acuerdan de la clase, se acuerdan de a qué hora entras, se acuerdan que tienes que hacer la tarea, ¿no? O sea, entonces ellos te están ayudando con la estructura, pero una vez que te independizas y ya vives solo, ahí es donde la persona puede decir, híjole, o sea, ¿por qué se me olvidó hacer tal cosa, no? Y se me olvidó que tenía esta cita, etcétera, ¿no? No me puedo concentrar para leer. Entonces, tiene mucho sentido lo que nos estás diciendo, Abby. Abby, y aparte de la parte escolar, que es donde lo pensamos mucho, ¿no? ¿También afecta a otras áreas de la vida el TDAH? Sí, claro, afecta en toda la persona, en todo lo que haga, porque parte de esto que hablaba de las funciones ejecutivas es, resumidas cuentas, cómo actuamos nosotros los seres humanos y la manera en que nosotros llegamos a nuestras metas. Voy a poner ejemplos así de la vida normal, cómo es que nos afectaría. Alguien en una relación amorosa, de, ok, tengo que salir de trabajar a tal hora, pero es el aniversario con mi novia, entonces tengo que llegar a esa hora porque tenemos reservación en un restaurante. Pero resulta que ya traía atrasado un montón de trabajo y ya me dieron ese día la fecha límite y yo creí que sí iba a poder, pero ya me llegué tarde, entonces mi novia está súper enojada en el restaurante porque perdimos la reservación y muchas veces también hay rupturas amorosas. A esto también de lo que hablaba del trabajo, que me dan una fecha límite para entregar mis actividades y como
puede ser que lo administrativo sea muy tedioso para la persona, diga, pues después, pues después. Y como saben que pueden hacerlo a última hora y trabajar bajo presión, pues lo dejan. ¿Y qué ocurre? Pues a lo mejor no lo terminaron y ya pues tuvieron un problema en el cumplimiento de sus actividades laborales. Estas son cosas pues que suelen pasar mucho y sí afectan muchísimo en las relaciones personales, en el ámbito social, en el ámbito académico, en el ámbito laboral, sobre todo por la organización, la planificación de tareas o también cuando tienen que comportarse de cierta manera. No estoy diciendo que no se sepan comportar, sino que a veces pueden hacer un comentario ahí fuera de lugar y sí suele afectar en varios ámbitos. Sí, justamente ahorita que decías en las relaciones amorosas, a mí me pasaba, ¿no? Con una pareja que tenía justo el problema de pareja por el TDAH del chico, que de hecho no estaba diagnosticado todavía. Y entonces, por ejemplo, se dividían las tareas domésticas y entonces a él se le olvidaba, ¿no? Y tenía que Mm. sacar la basura y no lo hacía. O tenían una cita y entonces llegaba tarde, o se sentía muy sensible de repente emocionalmente y eso afectaba la relación y ni siquiera eran conscientes del TDAH. Entonces la pareja se enojaba como etiquetándolo de irresponsable cuando en realidad era algo que era más profundo que nada más una idea de irresponsabilidad. Sí, y es que pasa mucho también que, bueno, en caso que llegaron ya a terapia, que existe tantos fallos de repente, porque pues es estas habilidades de organización, que la mayoría de las veces alguien con déficit de atención es una persona que su autoestima puede estar alterada por estas características que de repente él se da cuenta de que es que no estoy dando el 100 en este ámbito, no lo estoy logrando y sí suele también estar afectado su estado emocional. Sí, de hecho, a veces, por ejemplo, en la escuela o en la familia, se puede ser muy cruel y decir algunas cosas como, ay, es que es bien despistado, es que todo se le olvida, no sé, o tonto, ¿no? Cosas por el estilo que obviamente van a afectar a la persona. Y aunque su contexto no le dijera las etiquetas, él mismo al darse cuenta que tiene equivocaciones, que le cuesta trabajo terminar sus proyectos, sus tareas, pues obviamente se va sintiendo mal con él mismo. Sí, sí, y es algo con lo que viene cargando desde pequeño. Si nunca se hizo un diagnóstico a tiempo, si los papás no tenían ni en cuenta que esto podía estar pasando, pues claro que lo etiquetan muchísimo. De que otra vez si tienes tu cuarto desordenado y no hiciste la tarea, y a veces crean que es una persona de lo peor cuando en realidad necesita ayuda. Y una ayuda tan básica como el que nos enseñen a cómo planificar nuestras actividades. Y también lo que mencionaba, que no es que ellos decidan ser así, es un trastorno del neurodesarrollo. Muchas veces tiene que ver también con estas redes dopaminérgicas y se necesita un medicamento también para que se compense este funcionamiento químico de nuestro cerebro. Entonces no es algo que las personas decidan hacer o no hacer, es que hay muchas cosas detrás de cómo funciona el cerebro de una persona con déficit de atención. Avi, y quizá ahorita que nos están escuchando, puede que se preocupen, ¿no? Las personas que tengan TDAH o que lo sospechen, pero a ver, más bien platícanos, ¿se puede tener buena calidad de vida aunque yo tenga este diagnóstico? Sí, claro, es súper impactante la manera en la que interfiere ya el tener el diagnóstico, porque la misma persona hablábamos de esta afectación emocional que tenía en una persona de, pero es que ¿por qué no lo estoy logrando? Me hace falta disciplina, ¿qué está mal en mí? Entonces al momento en el que un profesional me dice, ¿sabes qué? Está pasando esto. eh, Te puedo apoyar con el medicamento. Luego las personas ven esta diferencia en 15 días, como mucho que ya se pueden focalizar más en sus tareas,
que ya pueden organizarse mejor, que ya están más atentos en lo que tienen que hacer, que ya no hay tantos olvidos, que ya no hay tantos errores. Entonces, sí empieza ahí la calidad de vida. Ahora, ya que sé que tengo esto, que el profesional me dice cuáles son las recomendaciones, claro, tomo mi medicamento, voy a mis terapias, en mis terapias veo cuáles son las áreas que están con las que estoy batallando, empiezo a tener estrategias de organización, de planificación, pues sí, del manejo de mi tiempo, de también saber manejar mi tiempo para después tener mis actividades de ocio que muchas veces ya no las pueden hacer porque tienen todo el trabajo acumulado. Una vez que ya sé cómo organizar todo esto, que ya sé que yo no tengo la culpa de que las cosas me salgan mal, claro que la calidad de vida de las personas mejora y sobre todo que ya no se sienten tan mal en su autoestima de que no tiene que ver con ellos, ni les hacía falta disciplina y también es muy impactante porque se dan cuenta de lo crueles que fueron con ellos mismos. Y esto era porque no sabían lo que les estaba pasando. Entonces, sí se puede tener calidad de vida, puedo tener una vida muy bonita como la de los demás, siempre y cuando yo me acerque con los profesionales adecuados y tenga este manejo. Las redes de apoyo también son súper importantes, comunicarlo con mi familia, con mis amigos, con mis jefes. Podemos pensar que hay mucho estigma con eso, pero también nos van a comprender. Si yo también explico qué es lo que me está pasando, es de, ok, me puedes apoyar de esta manera y mi contexto también cambia y se adapta para que yo esté mejor. Entonces, en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad tenemos estos dos componentes principales, ¿no? El aspecto de la atención y el de la hiperactividad. Ujú. ¿Las personas que lo tienen ambos aspectos o solamente puede, o sea, o puede la posibilidad de que tengan uno u otro? Ok, existen ciertos criterios diagnósticos que nos hablan de presentaciones de todo esto de inatención y otros que nos hablan muy específicamente de qué conductas en cuanto a la hiperactividad puede haber. Se habla de que mínimo tenemos que cumplir 6 cuando se habla de población infantil y 5 cuando se habla de población adulta. Dependiendo de estos criterios, puede ser que la presentación que me van a diagnosticar. En el déficit de atención hay 3 presentaciones. Una puede ser con fallos atencionales, otra puede ser predominantemente hiperactividad o impulsiva, o puede existir la presentación combinada. Ok, entonces una persona puede que solo tenga el problema de la atención, otra persona solamente el de la hiperactividad y Ujú. la combinada. Sí, ya dependiendo de cómo se presenten estos criterios en los que nos manejamos, es el tipo de déficit de atención que se va a diagnosticar. Avi, y nos platicaste de estos problemas de la atención. Platícanos de las personas que tienen el problema de la hiperactividad. ¿Cómo lo notas? Lo notamos, voy a hablar de cómo se puede presentar tanto en niños o en adultos. En niños es muy común que se confunda con el niño súper mal portado, que tiene problemas conductuales, que anda de un lado para otro, que le están diciendo algo y ya se fue a agarrar un juguete, ya anduvo de un lado a otro, que está como, se habla como si tuvieran un motor dentro, que todo el tiempo están así, están viendo todo, que le están diciendo algo y ni siquiera esperan a que terminen esta frase, sino, ah, sí, esto, o tal cosa. Entonces se ve como mucho esta impulsividad de actuar, de que no controlan su movimiento. Esto en cuanto a los niños. Ya en cuanto a los adultos, sí suele pasar de que están sentados concentrados y luego ya se van a otro lado porque no pudieron estar atentos. También en cuanto a los adultos se ve más la inatención, pero también se puede ver esta hiperactividad que hablan muy rápido, que están sentados en, no sé, en una junta, en un taller, y ya están como así, ya se quieren ir al baño, ya se están lavando el cabello muchísimo, que claro, podemos saber que esto puede pasar también en la ansiedad, por eso es tan importante hacer una evaluación y un diagnóstico muy específico,
pero así es como se puede presentar tanto en población infantil como en población adulta. Sí, claro que ya cuando somos adultos, pues aprendimos a quedarnos más quietos, ¿no? A tener ciertas normas sociales, pero de todas maneras, me imagino que se puede ver cómo su mente salta de una cosa a otra rápidamente. Por ejemplo, a veces en las conversaciones están platicando de algo y sacan una idea que no está conectada y luego sacan otra idea que no está conectada y ya se les olvidó de qué estaban hablando. Y entonces ahí se puede notar también porque no es que necesariamente se está parando de la silla constantemente, pero sí que su mente está divagando rápidamente. Así es, sí, suelen saltar de un tema a otro, de repente muchas personas en cuanto a esto que hablábamos de cómo afectan las relaciones sociales, pueden decir, es que no me está poniendo atención, o sea, le estoy platicando algo y, ay, ¿te acuerdas cuando no sé qué y no sé qué tal? O sea, siempre suelen saltar de un lado a otro, hablan muy rápido, están como todo el tiempo moviéndose, no se pueden quedar quietos o están haciendo un trabajo y ya se pararon y ya fueron a platicar con otra persona, entonces sí suelen ser personas muy activas, luego se suele notar porque se mueven mucho y todo el tiempo quieren estar socializando y platicando, es como más lo podemos notar en los adultos. Avi, y hemos hablado incluso en otras entrevistas de la comorbilidad, que es cuando se presenta más de un diagnóstico. En el caso del TDAH, ¿es posible que aparte del diagnóstico de TDAH se tenga sumado algún otro trastorno? Sí, claro que sí, aquí también existe la comorbilidad. Estamos haciendo mucho también la diferencia entre cómo se presenta con los niños, cómo se presenta en los adultos. En niños muchas veces también, aunque nos parezca súper descabellado, puede existir altas capacidades con déficit de atención. ¿Cómo es posible? Se le llama doble excepcionalidad. Está muy presente que el niño es súper inteligente, pero se está moviendo muchísimo. Está esto de altas capacidades, también muchas veces con un síndrome de Tourette, por eso es tan importante que entre el neurólogo pediatra para ver qué es lo que está pasando, si solamente es déficit de atención o si no se cumplen otros criterios y hay esta duda, es porque muy probablemente haya otro trastorno que esté combinado. En cuanto a los adultos, hablábamos de cómo suele afectar el déficit de atención en la calidad de vida de las personas, entonces puede ser posible que haya ansiedad, depresión. Y pues también en el TLP suele presentarse esta comorbilidad. Muchas veces no lo notan tanto por las características del TLP que lo notan más en cuanto a lo emocional, pero también suele presentarse el déficit de atención en este trastorno. Entonces es común, por ejemplo, ver una persona con TLP y el TDAH, Ujú. y el TDAH que pase desapercibido precisamente por los síntomas del TLP que pueden ser como más notorios para la persona, pero qué importante sería que también lo descubra para poder tener la atención completa. Así es. Avi, y antes de que te vayas, si alguien nos está escuchando que tiene TDAH, ¿qué le dirías? Que no sea cruel con él mismo, que hay muchas cosas que a él le cuestan el 200% que a los demás no, que nosotros podemos ser nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos y tenemos que ser muy pacientes, identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad y no solamente centrarnos en eso, porque una persona con déficit de atención tiene muchísimas habilidades que los demás no. Entonces, no solamente centrarse en lo que hago mal, en estarme evaluando, calificando y comparando, tenemos que ser muy pacientes con nosotros mismos. Muchísimas gracias, Avi, no solo por compartirnos todo tu conocimiento que, bueno, yo te conozco y eres una biblioteca y cuando yo tengo dudas voy contigo y me Gracias. aclaras muchas cosas, la verdad está súper preparada, Avi. Y también gracias por acompañar a tantas personas, no solamente atiendes TDAH, digo, atiendes muchísimas problemáticas en general, pero sí es notorio cómo les ayudas a recuperar su autoestima, las rentas de su vida, a ser amables con ellos mismos, justamente como ahorita dices, ¿no? De no Sí. seas cruel contigo, no te compares. Entonces, muchísimas gracias, Abby. Gracias, un gusto. Gracias por la invitación.